Señor. Gracias por este tiempo. Padre, gracias por esta tarde, por tu cuidado y protección en cada uno de estos días. Pedimos que estamos aquí para este servicio, este estudio, para que tomes el control, Señor, y a cada uno de nuestros corazones, para nuestros corazones, nuestros mentes, para recibir este mensaje y que demos de igual manera avante, Señor, en nuestra vida en general, de igual manera con estos cantos, así que Señor, ponemos en tus manos en esta tarde, los que vienen conmigo, cuídalos, guárdalos, ponemos en tus manos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús, y amén. Jesús, mi roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe descansa en Él, mi alma siempre a Él, me confiaré. Es Jesús, mi roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe descansa en Él, mi alma siempre a Él, me confiaré. ¿Qué nos podrá separar el amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Es Jesús, mi roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe descansa en Él, mi alma siempre a Él, me confiaré. Es Jesús, mi roca fiel es Dios, mi eterno juez es Él, mi fe descansa en Él, mi alma siempre a Él, me confiaré. Del Señor, ¿quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? ¿Quién nos podrá? Separar el amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Vestido en majestad, la tierra está, la tierra está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande
Buenas noches, mis hermanos, puede tomar su lugar. Sean todos bienvenidos. ¿Todo bien? Un recordatorio para los varones, se acerca nuestra siguiente reunión de varones, no este sábado, sino el próximo, ¿no, mi hermano? Estaremos repasando los primeros 3 capítulos que hemos estado viendo en el libro que estamos leyendo. Vamos a ver el matrimonio, la pureza y se me olvidó el primer capítulo, la santidad, el más importante. Así que si no han leído todavía ese capítulo o esos capítulos, leanlos, tienen todavía chancita. Y ya con más detalles lo va a hacer aquí en el cuarto. Ahorita tenemos aquí va a ser. Muy bien, aquí en el cuarto de conferencias o de oración donde nos reunimos los domingos, los varones. Si alguna otra pregunta, mi hermano Jaime podrá ser la persona indicada. Les invito a que abran su Biblia, mis hermanos, al libro de Nehemías, capítulo 5. Estaremos continuando donde hemos estado estudiando, si nos ha acompañado durante el proceso que hemos caminado con Nehemías, con el pueblo de Israel en este momento, donde ahora ya han construido las murallas, pero ahora han tenido dificultades no solamente con lo exterior, sino con lo interior. Y me gustaría continuar en este capítulo que sigue, Nehemías capítulo 5. Vamos a leerlo todo junto, creo que nos da tiempo para leerlo. Nehemías capítulo 5 dice:
En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, Nehemías 5, estoy leyendo otra versión, vamos a la Reina Valera aquí que se tiene que leer, ¿no? Otra vez, el versículo 1. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Versículo 2, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas no están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Versículo 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados os hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gran Babel. Os ruego que los devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y les estimen parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada lo demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa, de su trabajo, a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Versículo 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos de la tierra de Judá, desde el año 20 el rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron el pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñorearon del pueblo, pero yo ya no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. El versículo 19 dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Oremos. Señor, queremos, Padre, venir esta tarde, Padre, ante ti, y que, Padre, este capítulo, Padre, así como me has demostrado varias cosas para mi vida, que podamos aplicarle igualmente yo, Padre, y que podamos, Padre, creer más en ti, Padre, porque lo que nos vas a demostrar esta noche, Padre, demuestra más el Dios que tú eres, aún en esos tiempos y aún hoy, Señor. Tu nombre oramos. Amén. Cuando el enemigo fracasa, mi hermano, en sus ataques desde el exterior, comienza entonces a causar un ataque desde el interior. Y una de sus armas favoritas, si notamos aquí, vemos aquí una discusión entre quienes, entre el mismo pueblo que sucedía entre ellos. Habían ya tomado en el capítulo 4, en el capítulo 3, hemos visto que ellos ya habían juntos construido, venían personas del exterior, invitados a inclusive construir la muralla, a poner su parte. Unos trabajaban en sus casas, otros tomaban puestos para defender la muralla. Inclusive Nehemías él mismo estaba junto con el lado de la trompeta, por si en caso alguien llegaba, todos unidos iban a pelear para defender lo que ellos habían construido.
Y el egoísmo es algo muy peligroso, mi hermano. Si logra que pensemos únicamente el enemigo en nosotros mismos y en lo que queremos, habrá ganado la victoria antes de que siquiera nos demos cuenta que Él está actuando. El egoísmo significa, en simples palabras, ponerme a mí mismo en el centro de todo. Es insistir en conseguir lo que quiero, en el momento, en lo que quiero. Significa explotar a los demás para poder ser feliz y aprovecharme de ellos solo para salirme con la mía. No consiste únicamente en querer hacer las cosas a mi manera, sino que en esperar que todos los demás también quieran hacerlas a mi manera. Así que, ¿por qué las personas egoístas son tan miserables? Creo que Thomas Merton lo expresó de una mejor manera. Dice él: considerar a las personas, los acontecimientos y las situaciones únicamente a la luz del efecto que tienen sobre mí mismo es vivir en un umbral del infierno. Este capítulo, hermano, mientras lo leímos aquí, nos revela las profundidades del pecado en el corazón de un humano y cómo cada uno de nosotros debe aprender a amar a su prójimo como a sí mismo. En este capítulo conlleva de varios actos que me gustaría quebrarlos uno por uno para que podamos entender qué son estos actos que conlleva. Número 1, hubo un gran clamor. Versículo 1 al 5 dice: entonces hubo un gran del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, ¿quiénes? Hijos, hijas, hemos pedido prestado, hemos trabajado juntos, unos se empeñaron, ¿verdad? Otros hicieron sus tierras, otros prestaron a sus hijos para trabajar, etcétera, etcétera. Hemos visto, ¿sí?, en el capítulo 4 la gran obra. Hemos concluido y hemos estado de acuerdo que ha sido por la obra de un gran Dios, pero ahora vemos que los judíos están clamando. Ellos no estaban clamando en contra de los samoritas, como habíamos visto antes, que los querían derrotar, o los amonitas o los árabes, sino contra su propio pueblo. Un judío explotaba a otro judío. Y la situación económica se había, mi hermano, vuelto tan desesperada. Incluso las esposas, quienes habitualmente guardaban silencio, se unieron a la protesta. Examinemos 4 grupos aquí diferentes de personas que estaban involucrados en esta crisis. Grupo número 1, en primer lugar, estaban aquellos que no poseían tierras, pero que necesitaban comer, necesitaban alimento. La población estaba en aumento, había una hambruna y la gente pasaba hambre. Estas personas no podían valerse por sí mismas, por lo que clamaron a Nehemías en busca de su ayuda. Estaba el grupo número 2, por otro lado, que estaba compuesto por personas que eran dueños de grandes extensiones de tierra, que habían hipotecado sus propiedades con el fin de comprar comida. Al parecer la inflación iba a un aumento y los precios seguían aumentando. La combinación de deuda e inflación basta para aniquilar el patrimonio, la herencia que ellos tenían de esa persona en una gran rapidez. Y luego por otro lado teníamos el grupo 3, que se quejaba porque los impuestos eran excesivos y se veían obligados a pedir prestado para pagar. Para obtener el préstamo debían ofrecer una garantía. Y eso significaba a un largo plazo perder sus propiedades también. El rey de Persia en esos tiempos recibió una fortuna en tributos anuales, de lo cual muy poco beneficiaba realmente a las provincias que estaban ahí localmente. A diferencia de nuestra situación hoy en día, en actual, los impuestos no servían para financiar los servicios locales, solo servían para sustentar al rey. Así que el dinero solo iba para un lugar. Y del otro lado acá teníamos el grupo cuarto, donde entregaban cada uno sus propios hermanos y hermanas, explotaban entre sí, prestándose dinero y tomando sus tierras, inclusive a sus hijos los tomaban como garantía para poder alimentarse de sí mismos. Los niños y niñas judíos debían elegir entre morir de hambre o caer en la servidumbre. No era ilícito que los judíos se prestaran dinero entre sí, pero no debían actuar como prestamistas profesionales ni cobrar intereses
en esos tiempos. Debía tratarse mutuamente con amor, incluso en lo referente a tomar una prenda como garantía o a tomar un hermano como siervo. Ambos, el pueblo, mi hermano, y la tierra pertenecían al Señor, y Él no permitiría que nadie los usara para beneficio personal. Una de las razones de que hablamos en Levítico 25, en el capítulo del año del jubileo, era para equilibrar el sistema económico de Israel, para que los ricos no se enriquecieran a costo o a costa de los pobres. Todas las deudas debían ser perdonadas después de ciertos años, todas las tierras restituidas a sus dueños originales, y todos los siervos también deberían ser liberados. Estos ricos comerciantes explotaban egoístamente a los pobres para enriquecerse. Usaban su poder para robar a algunos y esclavizar a otros. La avaricia era uno de los pecados que los profetas habían denunciado antes del cautiverio babilónico, y lo puede ver más adelante en Jeremías, en Amós y en Isaías. Y Dios se preocupa, mi hermano, especialmente por los pobres, y no dejará sin castigo a quienes se aprovechan de ellos, de los que son pobres. Punto número 2. Había una gran asamblea que Nehemías hizo para poder aclarar algunas cosas en el versículo 6 al 13. Una cosa es, mi hermano, enfrentarse al enemigo extranjero, y otra muy distinta, lidiar con el propio pueblo cuando lucha entre sí. El joven Moisés, si nos acordamos, aprendió que era más fácil desecharse de un amo egipcio que reconciliar a dos hermanos judíos. Nehemías demostró verdadero liderazgo en su respuesta al problema. Lo vemos en el versículo 6, dice: y enojé en gran manera cuando oí su clamor a estas palabras. La primera respuesta de Nehemías era una ira. Se enojó. No se trataba de un arrebato de ira pecaminosa, sino de la expresión justa indignación ante la forma en que los comerciantes, hermano, oprimían a los hermanos y a las hermanas. Salmos 4:4 dice: no pequen al alejar que el enojo los controle, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Efesios 4:26 dice: ahora, araos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El enojo, mi hermano, puede ser malo o puede ser bueno, dependiendo el motivo y su propósito. Es posible que Pablo aquí sancionara, en el sentido de una aprobación aquí, la indignación justa que es el enojo hacia la maldad. Este tipo de enojo piadoso hace que el creyente deteste la injusticia, la inmoralidad, la impiedad y todas las demás manifestaciones pecaminosas que vienen con la maldad. Quiere decir que si ese enojo está libre de todo egoísmo y se basa en el amor de Dios y los demás, no solo es permisible, sino también es ordenado que se debe hacer. En Mateo 21, Jesús expresó este enojo justo. Si vemos, y para resumirlo, si quieren anotar esos versículos, voy a ir un poco rápidamente por el tiempo, pero Mateo 21, Él va llegando al templo, y ¿qué sucede? Que hay gente, comerciantes, aprovechándose de la gente que iba para adorar. Había gente adorando al mismo tiempo, y a la vez había comerciantes del otro lado vendiendo cosas que obviamente eran uso para ellos. Y lo que pasó es de que Jesús se molestó, se enojó, tiró las mesas, y en Juan nos dice que Él hizo hasta un látigo, ¿verdad? Y con eso mismo lo sacó del templo. Pero, hermano, aún el enojo justo puede convertirse en amargura. Por eso debería dejarse a un lado al final del día, como nos dice el Salmos 4:4. Si se prolonga, mi hermano, el enojo puede volverse hostil y transgredir la instrucción que nos demanda en Romanos 12, 17 al 21. Vaya conmigo ahí, sí me gustaría leer Romanos 12.
Romanos 12, vamos a leer el versículo, vamos a leer el 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. ¿Qué dice? Sino dejad lugar ¿a quién? La ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Regresemos a Nehemías. Los cristianos, hermanos, debemos respetar todo lo que sea apropiado y lo que sea también honesto. Aquí lo bueno también se refiere a la idea de mantener una conducta correcta, visible y obvia entre nosotros, pero específicamente, en especial, a los que no son creyentes. Aunque debemos hacer todo lo posible para estar en paz con todos, no siempre será así. A veces depende también de nosotros, de nuestras actitudes y las reacciones también que tenemos, no solamente nosotros, sino de los demás. Cuando dice en Romanos 12:20, algo me llamó la atención ahí, cuando dice carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza, lo busqué y se refiere a una costumbre egipcia antigua en lo que una persona que quisiera mostrar contrición, o sea, arrepentimiento pública, colocaba un sartén con carbones encendidos sobre su cabeza. Esto representaba el dolor ardiente de su vergüenza y su culpa. Así que cuando nosotros, los creyentes, ayudamos con amor a nuestros enemigos, esto producirá vergüenza a esas personas por su odio y hostilidad. Nehemías no era un político que se preguntara qué es popular, ni un diplomático que se preguntara qué es seguro, sino un verdadero líder que se preguntara qué es justo. Su ira era santa contra el pecado y sabía que contaba con el respaldo de la ley de Dios. Moisés expresó esta clase de santa ira cuando rompió las tablas de piedra de la ley, cuando bajaba del monte. Y también Jesús cuando vio el endurecimiento del corazón de los fariseos. Ahora, ¿por qué Nehemías no sabía de este problema económico escandaloso? Bienvenido, hermana. Bueno, probablemente porque estaba tan inmerso en su labor que no tuvo tiempo de involucrarse en los asuntos internos de la única cosa que vino a hacer, la reconstrucción de los muros, la comunidad. Estamos en Nehemías 5, hermano. Su encargo como gobernador era reparar los muros y restaurar las puertas, no reformar la comunidad. Además, Nehemías no había estado en la ciudad el tiempo suficiente para enterarse de todo lo que estaba sucediendo. Es importante señalar que la construcción del muro, mi hermano, no creó estos problemas. Los reveló. Y me puse a pensar, y a menudo, y digo, cuando una iglesia emprende un programa de construcción, muchas veces comienzan a aflorar, a brotar, a manifestarse todo tipo de problemas cuya existencia la gente ni siquiera sospechaba. Un programa de construcción, hermano, en una tarea exigente que pone a prueba nuestra fe, nuestra paciencia y nuestras prioridades. Y si bien saca lo mejor de algunas personas, con frecuencia puede también sacar lo peor de otros. Número 2, Nehemías, su siguiente acto a la respuesta a esta maldad fue, primero, su ira. 2, consultó, hizo una consulta. Versículo 7 dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís intereses cada uno a vuestros hermanos? Y invoqué contra ellos una gran asamblea.
En otras versiones me gusta, dice la frase, se reveló mi corazón, dice, dentro de mí, dice. Significa literalmente, mi hermano, que mi corazón, dice, él consultó dentro de mí. En realidad Nehemías unió su corazón y su mente mientras reflexionaba sobre el problema y buscaba la dirección de Dios. Proverbios 16:32 dice, mejor es que tarda en arraigarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nehemías logró dominar sus sentimientos y sus pensamientos para poder ofrecer un liderazgo constructivo al pueblo. Y mi hermano, si un líder no puede controlarse a sí mismo, nunca logrará controlar a los demás. No hablo de un control abusivo, me refiero a un control de poner un cierto tipo de orden. Nehemías decidió convocar a una gran asamblea y confrontar públicamente a aquellas personas cuyo egoísmo había generado esta difícil y dolorosa situación. Mi hermano, el pecado de estas personas era un pecado público grave que involucraba a toda la nación y exigía una reprensión y un arrepentimiento público. De modo que Nehemías hace lo siguiente, hace una reprensión. En el versículo 7 al 11, continuamos otra vez en el 8, vamos a leer desde el 8. Entonces lo medité, dice, y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigéis entre cada uno a vuestros hermanos, y invoqué contra ellos una gran asamblea. Versículo 8, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? ¿Y qué hicieron? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego, dice, que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. La reprensión que Nehemías dirigió a los explotadores, recordándoles que estaban robándole a los suyos, consistió en varias cosas diferentes. En primer lugar, apeló a sus propios hermanos judíos, y no a los gentiles, sino a los judíos. La palabra aquí, hermano, se utilizó 4 veces en estos 4 versículos, en este discurso que Nehemías dio. Durante nuestra vigilia, si nos acordamos, nos basamos en un salmo. ¿Se acuerdan cuál salmo nos enfocamos? 133, ¿verdad? Que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Les compartía yo, bienvenido mi hermano, les compartía que, todas las menciones mi hermano Víctor acá. Les compartía yo cuando hablábamos de Abraham y Lot, en lo que estaba sucediendo cuando ellos estaban yendo rumbo, saliendo de la ciudad. ¿Qué le dijo Abraham a Lot? Lot, escoge cualquiera lo que quieres, ¿no? De la tierra. Yo miré al lado opuesto. Lo que estaba haciendo Abraham es básicamente le decía que no haya altercado entre nosotros dos, dice en el versículo 8 de Génesis. El capítulo 13 dice que no haya nada de problema entre tú y yo, nada entre tus pastores y mis pastores, porque somos, le dice Abraham, tú y yo, Lot, somos hermanos, le dice. Su petición de Abraham se basaba firmemente en la palabra de Dios, pues la ley de Moisés prohibía a los judíos cobrar intereses entre sí. El pueblo judío, mi hermano, entró al cautiverio babilónico siendo un pueblo campesino, pero algunos de ellos salieron convertidos en comerciantes, habiendo aprendido a usar el dinero para ganar más dinero. Ciertamente no hay nada de malo en prestar dinero, quiero aclarar, siempre y cuando no se viole la palabra de Dios ni se explote a los indefensos, aquellos que no tienen dinero. Es notable la cantidad de cosas que la Biblia dice sobre el uso correcto e incorrecto del dinero,
pero por tiempo hoy no pasaremos en eso. Pero también es notable cuántos supuestos creyentes ignoran estas verdades y usan sus recursos sin consultar al Señor. Mi hermano, piensan que como diezman o dan ofrendas al Señor pueden hacer lo que quieran con el resto de sus ingresos. Olvidan que somos administradores de todo lo que Dios nos da, no solo lo que nosotros le damos, y que Él nos pedirá cuentas por nuestra administración. Número 3. En su tercer llamamiento, Nehemías les recordó el propósito redentor de Dios para Israel. En el pasado, Dios había liberado a Israel de Egipto y más reciente los había liberado del cautiverio babilónico. Pero este versículo, hermano, nos informa que Nehemías y otros líderes judíos habían ayudado a redimir a parte de su pueblo, y ahora sus compatriotas judíos esclavizaban a la gente solo para ganar dinero. Estos prestamistas egoístas estaban destruyendo todo lo que Dios y Nehemías intentaban edificar. Así que me pregunté, ¿qué es la libertad? Es una vida gobernada por la verdad y motivada por el amor. Por los intermediarios judíos estaban motivados por la codicia e ignoraban la verdad de la palabra de Dios. Su egoísmo los esclavizó tanto a ellos como a sus prestamistas que estaban teniendo de ahí. Ahora, en el versículo 9 tenemos el testimonio de Israel a sus vecinos que tenían gentiles. Versículo 9 dice: y dije, no es bueno lo que hacéis. Dice, no andaréis en el temor de nuestro Dios para que no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Esta fue la cuarta apelación que Nehemías presentó a los prestamistas culpables. Dios llamó a Israel a ser una luz para las naciones, pero su conducta distaba mucho de ser un testimonio para sus vecinos paganos. Así que, ¿cómo podían algunos ciudadanos judíos construir la muralla de la ciudad por un lado y esclavizar a sus vecinos por el otro lado? Si de verdad, mi hermano, tenemos al Señor, queremos honrarlo ante quienes no creen en Él. Pablo hizo un enfoque similar cuando censuró a los cristianos de Corinto por demandarse unos a otros. Vaya conmigo a 1 Corintios 6. Vamos a leer el versículo 1. 1 Corintios 6. Dice, versículo 1: ¿o sea alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, irá al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Versículo 6: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Déjeme explicarle estos versículos aquí. Los cristianos no deben contender entre sí, pues somos hermanos. Usted y yo somos hermanos. Es una vergüenza que las pequeñas disputas lleguen a tal punto entre los cristianos, mi hermano, que no puedan ser resueltos por los hermanos. Es mucho mejor perder dinero que perder el privilegio de dar testimonio a los perdidos. Siempre se puede ganar más dinero, pero ¿cómo se restaura un testimonio dañado? El temor de Dios, hermano, no es el temor servil de un esclavo hacia su amo, sino el respeto amoroso de un hijo hacia sus padres. Temer al Señor, mi hermano, significa buscar glorificarlo en todo lo que hacemos. Significa escuchar su palabra, honrarla y obedecerla.
Lo extraordinario de temer a Dios, dice Oswald Chambers, es que cuando temes a Dios, no temes nada más. Mientras que si no lo temes, temes todo lo demás. Como la vida de Nehemías, hermano, estaba motivada por el temor del Señor, no temía lo que el enemigo pudiera hacer. El temor del Señor impulsó a Nehemías a ser un siervo fiel. Caminar en el temor de Dios, mi hermano, por supuesto, significa caminar por fe, confiando en que Dios se encargará de nuestros enemigos y un día restablecerá el equilibrio. Significa vivir según Mateo 6:33 y tener las prioridades correctas en la vida, que dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué significa esto? Significa buscar su ayuda en primer lugar, saturar nuestros pensamientos con sus deseos, tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerle en algunas cosas. ¿En algunas cosas? En todo. No en algunas cosas, en todo. ¿Qué es lo más importante para usted, hermano? Habrá personas, objetos, metas, otros deseos que compitan en cuanto a su prioridad. Cualquiera de estos puede sacar a Dios del primer lugar si usted no decide firmemente darle el primer lugar en todos los aspectos de su vida. Dice Proverbios 19:23, el temor del Señor conduce a la vida y Él que lo tiene vivirá satisfecho, no lo sobrevendrá mal alguno. Siguiente punto. Nehemías apeló a su propia práctica personal. Versículo 10. Dice, ni los ladrones, perdón, estoy en Corintios todavía, vamos a Nehemías otra vez. Versículo 10 dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que los devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y ¿cuál parte? Centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Él prestaba dinero a los necesitados, pero no cobraba intereses, ni les despojaba de sus garantías. A diferencia de algunos líderes, Nehemías no decía, hagan lo que digo, no hagan lo que hago. En otras palabras, no era un hipócrita, practicaba lo que predicaba. De hecho, este capítulo concluirá con Nehemías señalando todo lo que Dios le había permitido hacer por su pueblo. Fue un buen ejemplo, tanto como creyente y como líder. Ahora, la centésima parte aquí, mi hermano, mencionada en el versículo 11, era el interés cobrado por el dinero, probablemente aplicado de forma mensual, lo que sumaba en total de 12% de interés anual. Esta práctica se venía llevando a cabo desde antes de que Nehemías entrara, inclusive en la cena, y ahora el pueblo se encontraba sumido en la desesperación mientras intentaba equilibrar su presupuesto con su familia. Como hombre de acción, Nehemías ordenó a los prestamistas que restituyeran tanto los intereses como las garantías que había tomado de sus hermanos judíos, así como las propiedades que se habían asignado mediante embargos. Este drástico paso de fe, mi hermano, y amor de resolver de inmediato todos los problemas económicos del pueblo, era acción de Nehemías. Tomó por fe estas acciones. Por al menos evitaría que dichos problemas empeoraran. También brindaría a las personas que sufrían la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Ahora, en el sexto llamamiento que Nehemías hace en los versículos 12 al 13, consistió en recordarles que hay un juicio que viene del Señor. Versículo 12 dice, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así
como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Versículo 13. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme se había dicho. Los prestamistas prometieron ¿qué? Obedecer, por lo que Nehemías les hizo prestar juramento en presencia de los sacerdotes y de los demás oficiales de la ciudad. Esto significa que su promesa no era solo entre ellos y sus vecinos, sino entre ellos y el Señor. Y esto era un asunto de gran seriedad. Eclesiastés 5, versículo 4 dice: cuando hagas un voto a Dios, no te demores en cumplirlo, pues Él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. La gran asamblea, mi hermano, concluyó con 3 acciones que enfatizaban la solemnidad de la ocasión. En primer lugar, Nehemías sacudió, dice ahí, las arrugas de su túnica, ¿sí? Gesto simbólico de lo que Dios haría que hacer con los prestamistas si no cumplían lo que Nehemías les había dicho. Sacudirse el manto o el polvo de los pies era un acto de condena, típicamente, ¿sí?, de judío. Luego la congregación respondió con un ¿qué? Un amén colectivo, lo cual era mucho más que algo simple o ritual como a veces muchos tienen de costumbre. Representaba su solemne aprobación a lo que se había dicho y hecho en la asamblea. La palabra amén significa así sea. En otras palabras, que el Señor haga todo lo que ha dicho. Era un acto de adoración que hacía partícipe a toda la asamblea de las decisiones que se tomaban. Entonces, la congregación alabó al Señor en uno, ¿sí? Ya no estaban separados como vimos al principio. ¿Qué pasó? Hubo una unión. ¿Por qué? Porque Dios había capacitado a Nehemías para ayudarles a comenzar a resolver sus problemas, y lo había guiado para que los prestamistas reconocieran sus pecados e hicieran una restitución. Esta gran asamblea, mi hermano, no fue una solamente cumbre económica, sino un servicio de adoración en que Nehemías elevó un problema financiero al nivel más alto posible. Como pueblo de Dios, necesitamos seguir este ejemplo, mi hermano, y abordar cada problema a la luz de la voluntad de Dios, tal como se declara en la palabra de Dios. Y por último, Nehemías demostró nuevamente un gran ejemplo, versículos 14 al 19. Con esto concluimos. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 el rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron el pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñorearon del pueblo, pero yo no hice así. ¿A causa de qué? El temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no comprobamos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban también en mi mesa, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidos. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino toda una abundancia, y con todo esto nunca requerí, dice, el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y termina con una oración, Nehemías. Dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. D.L. Moody dijo: una vida santa producirá la impresión más profunda. Los faros
no tocan bocina, simplemente brillan. En nuestros días marcados por escándalos públicos en casi todos los ámbitos de la vida, especialmente en lo político, mi hermano, cuán refrescante sería encontrar a un hombre como Nehemías, quien antepuso al servicio al pueblo a la búsqueda de su propio beneficio. Nehemías nunca leyó Filipenses 2:1 al 3, pero ciertamente lo puso en práctica. Durante su primer mandato de 12 años, como dice ahí, como gobernador, y posteriormente durante su segundo periodo en el cargo, utilizó sus privilegios para ayudar al pueblo. No los empleó para construirse un reino propio. En aquella época, la mayoría de los funcionarios ejercían su autoridad para promoverse a sí mismos y proteger sus intereses personales. Tenía muy poca preocupación por las necesidades del pueblo. Pero mi hermano, como hijos de Dios, nuestro ejemplo de Jesucristo, y debe de ser como nuestro ejemplo de Jesucristo, no como los líderes de este mundo. Una cruz se interpone en el camino del liderazgo espiritual, dice el escritor J. Oswald Sanders, una cruz sobre la cual el líder debe consentir en su crucificado. ¿De qué maneras, hermanos, son estos hombres un ejemplo para nosotros? Para empezar, Nehemías y sus colaboradores no utilizaron la cuenta oficial de gastos para sus gastos domésticos, ni impusieron tributos al pueblo para tener que comer. Pagaron sus gastos de su propio bolsillo y no pidieron ser reembolsados. El apóstol Pablo siguió una política similar con la iglesia de Corinto. Podría haber aceptado el sustento de ellos tal como lo hizo con otras iglesias, pero eligió trabajar con sus propias manos y predicarles el evangelio gratuitamente. Pablo no dijo que todo obrero cristiano debe hacer esto, pues el obrero es digno de su salario, lo dice también ahí en Corintios. Pero todo cristiano debería seguir el ejemplo de Pablo al mantener una actitud espiritual equilibrada con respecto a la riqueza y lo que es un ministerio. Debemos estar dispuestos a sacrificar el beneficio personal por el bien espiritual de los demás. Se ha dicho que los líderes son personas que aceptan una mayor parte de la culpa y una menor parte del crédito, pero también son personas que se sacrifican silenciosamente para que otros puedan tener más. Nehemías y sus asociados no solo pagaron sus propias cuentas, hermanos, sino que también tuvieron cuidado de no explotar al pueblo de ninguna manera. Los siervos de los gobernantes anteriores habían utilizado sus cargos para beneficio personal, tal vez aceptado sobornos del pueblo bajo la promesa de representadores ante el gobernador para las personas que ocupaban puestos de autoridad. La tentación de aumentar su riqueza y posiblemente poder estar siempre presente, pero Nehemías y sus amigos caminaron en el temor del Señor y tuvieron una honestidad. Fueron un ejemplo de una tercera manera. Todos participaron en la reconstrucción del muro. No eran consejeros que aparecían nomás ocasionalmente a construir o a poner una piedra en el muro, sino trabajadores que permanecieron junto con el pueblo en la construcción y en la defensa también de la ciudad del pueblo. Jesús dijo, estoy entre ustedes como uno que sirve, dijo Jesús. Y Nehemías y sus colaboradores tuvieron esa misma actitud. Nehemías fue un ejemplo, hermano, de otra manera. No solo pagó por su propia comida, sino que compartió lo que tenía con los demás. Alimentaba regularmente a más de 150 invitados, tanto residente como visitante, y le ofrecía un banquete espléndido. No era nomás una comida al azar, era un banquete lo que les ofrecía. Se estima que esta cantidad de comida habría bastado para satisfacer las necesidades de más de 500 personas, de invitados. Por lo que Nehemías debió de haber mantenido una casa abierta de manera constante, o tal vez compartía las sobras con la gente que trabajaba en el muro también.
En cualquier caso, mi hermano, fue Nehemías generoso con las demás y no pidió recompensa de ninguna manera. Ahora en el versículo 19 les decía que él terminó con una oración. Señala quizás aquí el aspecto más grandioso del servicio de Nehemías. Hizo lo que hizo únicamente para agradar a una sola persona, para agradar al Señor. Esta es la cuarta de sus oraciones. Una maravillosa expresión de adoración y de humildad. No buscaba alabanzas ni recompensas de parte del pueblo. No dijo, y al terminar todos me alabaron y me abrazaron y me dieron la mano y me agradecieron. No dijo eso. Dijo que, Dios mío, acuérdate de mí y de todo lo que hice por este pueblo. Deseaba únicamente Nehemías la recompensa que Dios le otorgaría por su servicio sacrificial. Es posible que algunos miembros del pueblo no valoraban a sus líderes como debían, pero eso no le importaba a Nehemías. Eso no era la importancia que él tomaba. Él sabía que la evaluación final provendría de ¿quién? Del Señor. Y estaba dispuesto a esperar. Si usted ocupa una posición, hermano, de liderazgo espiritual, este capítulo encierra algunas lecciones importantes para usted. Y aquí están. Para empezar, espere que surjan problemas entre su gente. Donde quiera que haya personas, existe el potencial de que surjan problemas. Es inevitable. Pero siempre, mi hermano, que la obra de Dios prospera, el enemigo se encarga de que comiencen las dificultades. No se sorprenda, mi hermano, cuando su gente no siempre logre llevarse bien entre sí. En segundo lugar, enfrente los problemas con valentía. No existe problema tan grande que no pueda ser ignorado. Podría ser una buena filosofía para una persona de una tira cómica posiblemente, pero no funcionaría en el servicio del Señor. Todo problema que usted ignore simplemente, mi hermano, pasará a lo ilícito. Se va a hacer peor. Echará raíces más profundas y dará frutos amargos. Así que ore pidiendo la ayuda de Dios y aborde el problema tan pronto como sea posible. En tercer lugar, asegúrese de que su propia integridad permanezca intacta. Una conciencia culpable, mi hermano, le despojará de la autoridad espiritual que necesita para ejercer un liderazgo adecuado. Por el contrario, cada sacrificio que haya realizado le otorgará la fuerza adicional necesaria para derrotar al enemigo. Y finalmente, vea en cada problema una oportunidad para que el Señor obre. Oh sí, resolver problemas en el ministerio, mi hermano, no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia espiritual. Si dependemos de la sabiduría del mundo, obtendremos lo que el mundo quiere ofrecer. Pero si dependemos de la sabiduría de Dios, obtendremos lo que Dios puede hacer. Todo lo que decimos, hacemos, debe estar motivado por el amor, regido por la verdad y realizado por la gloria de Dios. Así que más adelante vamos a ver en el capítulo 6 que la obra se había visto interrumpida por la convocatoria de la asamblea y la revolución. Vemos aquí que se interrumpió solamente un momentito por problemas pequeños que el pueblo estuvo dispuesto a trabajar, como vemos. Pero sin embargo, vamos a ver en el 6 que aunque el pueblo se había unido y había restaurado su relación entre ellos, quedado de acuerdo y adoraron a Dios, sobre todo, había todavía los enemigos que estaban ahí mismo. ¿Se acuerdan? Sanballat y los demás que eran amistades. Y vamos a ver en el capítulo 6 algunas tácticas que podemos nosotros hacer para poder evitar ciertas cosas, confrontar estas cosas, no evitar, confrontar situaciones como estas. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias, Padre, porque tú vas delante de nosotros. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres nuestro líder. A ti queremos seguir, Padre. Tú eres nuestro maestro. Significa que siempre estaremos aprendiendo, Padre. Y Padre, queremos, Padre,
siempre mirar hacia ti, porque tú eres el único que eres perfecto, tú lo sabes todo, sabes lo que viene, inclusive nuestras palabras antes que salga de nuestra boca, y sobre todo, Padre, nuestro corazón. Queremos, Padre, esta tarde irnos, Padre, con este pensamiento de que, Padre, tú eres nuestra paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que, Padre, queremos sobre todo estar en paz con los demás también. Y si tenemos algún problema con alguien, Padre, de poder resolverlo y traértelo a ti, y que tú nos digas qué hacer, y que hagamos de acuerdo a tu voluntad y tu palabra. Padre, oramos por nuestro pastor, por su familia, que lo traigas con bien de vuelta a donde estén. Padre, que nos podamos reunir aquí como hermanos y hermanas, como tú nos has llamado, a no dejar de congregarnos el domingo, y juntos, Padre, alabarte en un solo cuerpo, Padre, en tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.